Sobre el tema migratorio, algunas iniciativas adelantadas durante la administración Biden simplemente están dejando de existir. Hemos estado así en la calle ya casi una semana. Estados Unidos expulsa migrantes que vivían gratis en hoteles. En relación con la situación migratoria, algunas iniciativas que se habían impulsado durante la administración de Biden están comenzando a desmoronarse. Esto no solo agrava la crisis, sino que también despoja de oportunidades a aquellos que ya se encontraban en una situación precaria, buscando un futuro mejor. El fin de una era de esperanza para muchos migrantes. Recientemente, muchas personas que se encontraban en Estados Unidos, alojadas en hoteles de lujo sin costo alguno, fueron desalojadas. Estas personas, que no solo habían llegado en busca de un refugio, sino también de un sueño de estabilidad, ahora enfrentan la cruda realidad de un sistema que parece estar cerrándose para ellos. El gobierno de Trump, en su probable regreso, ha comenzado a implementar políticas más severas que afectan directamente a los migrantes. En varias ciudades, los gobernadores están bajo una presión enorme para controlar la creciente crisis migratoria, y una de las medidas más visibles es el cierre de refugios y la expulsión de los migrantes de estos hoteles. La promesa de un nuevo cambio en la administración está comenzando a tener efectos inmediatos. A través de la reciente implementación de nuevas medidas, se está dando un giro a la política migratoria, priorizando el control de los recursos y el cierre de espacios que anteriormente proporcionaban refugio. En la administración Trump se ha hablado de la posibilidad de cerrar más de 50 refugios y hasta 500 hoteles que están ubicados en ciudades consideradas santuario. Este tipo de ciudades, como Nueva York, Chicago o Miami, se caracterizan por ofrecer un entorno donde los migrantes pueden vivir sin temor inmediato a la deportación. El costo de la crisis migratoria. ¿Qué estamos pagando? Uno de los aspectos más preocupantes que ha surgido en los últimos meses es el costo de mantener a los migrantes en estos refugios. Según una investigación reciente, cada migrante cuesta alrededor de $52 por noche, de los cuales $30 se destinan exclusivamente al alojamiento. El resto de este dinero se utiliza para cubrir otros gastos, como alimentos, medicamentos, vestimenta y hasta servicios como telefonía móvil y limpieza. Este gasto, que puede parecer razonable en una emergencia humanitaria, se está convirtiendo en un tema de debate político, especialmente en ciudades como Nueva York, que proyecta que solo en los últimos 2 años el gasto en alojamiento para migrantes superará los $2.500 millones. Ante la falta de un plan claro, muchos migrantes han optado por la única alternativa disponible: buscar refugio en lugares no convencionales, como trenes o estaciones de transporte público. Pero esto no solo refleja la desesperación de aquellos que no tienen más opciones, sino también la falta de un sistema que brinde soluciones sostenibles a largo plazo. Un escenario inesperado: migrantes en las calles y el aumento de la violencia. La situación se complica aún más cuando se considera que algunos de estos refugiados han sido atrapados en situaciones indeseadas dentro de los mismos albergues. El jefe de detectives de Nueva York ha advertido sobre la creciente presencia de pandillas formadas por inmigrantes en estos refugios, lo que ha desencadenado una serie de arrestos y situaciones complicadas. Se han detenido a varios jóvenes migrantes menores de 18 años, muchos de los cuales ya habían sido arrestados en otras ocasiones, solo para ser liberados nuevamente. La policía, al investigar más a fondo, descubrió armas y otros objetos ilícitos dentro de algunos de estos albergues, que aparentemente fueron introducidos por los mismos migrantes. A su vez, fuera de los refugios, se encontraron motos robadas, celulares de dudosa procedencia y mercadería que había sido obtenida mediante actos delictivos, lo que ha generado una creciente preocupación en las autoridades locales. Esta situación, que en muchos casos afecta la seguridad pública, ha llevado a un cambio en las políticas de la administración. Se está autorizando a la policía para que realice operativos dentro de estos albergues, con el objetivo de desmantelar estas redes delictivas que operan al margen de la ley. El fin de las ciudades santuario. Un cambio radical. Este giro en las políticas migratorias también incluye la eliminación del estatus de ciudad santuario para lugares como Nueva York, Chicago y Miami,
lo que implica una mayor colaboración con las autoridades federales en la detención y deportación de migrantes. Tom Homan, exdirector de Inmigración y Control de Aduanas, ha señalado que, en su opinión, las ciudades santuario han actuado como refugios para criminales y han protegido a individuos con antecedentes penales, lo que ha hecho más difícil el control de la inmigración ilegal. Por otro lado, muchos gobernadores han criticado estas medidas, acusándolas de ser demasiado radicales e imprácticas. En respuesta, Homan ha asegurado que el trabajo se llevará a cabo de todas maneras, con o sin la cooperación de estos gobiernos locales. A pesar de la oposición, varios departamentos de policía de estados republicanos están respaldando estas acciones, argumentando que las ciudades santuario se han convertido en focos de criminalidad y desorden. El fin del programa de tarjetas prepagadas. Un golpe a las familias migrantes. Otra medida que ha causado controversia es el fin del programa de tarjetas prepagadas que se otorgaban a los migrantes en algunas ciudades. Este programa, que permitía a las familias refugiadas en Nueva York comprar alimentos y otros productos básicos, será eliminado, lo que deja a muchas personas sin una forma de cubrir sus necesidades más básicas. Aunque algunos migrantes veían estas tarjetas como una solución temporal, la reventa de las mismas fuera de los albergues y las protestas por la falta de alimentos son ejemplos de cómo el sistema ha empezado a desmoronarse. El gobierno local había justificado el programa como una forma de ayudar a los migrantes a mantenerse durante su estancia en la ciudad. Sin embargo, el abuso del sistema, como la reventa de las tarjetas, ha hecho que muchos cuestionen la efectividad de esta medida. Las protestas en el Ayuntamiento de Nueva York, exigiendo más alimentos y mejores condiciones, reflejan el malestar de una parte de la comunidad migrante, que se siente abandonada y sin alternativas viables. La creciente desesperación, buscando alternativas fuera de Estados Unidos. Con la intensificación de las políticas migratorias de Estados Unidos, muchos migrantes que llegaron en busca de una vida mejor se enfrentan a la cruda realidad de ver sus esperanzas desvanecerse. Ante la creciente dificultad para encontrar refugio, muchos están comenzando a considerar alternativas que anteriormente no se habían contemplado. En lugar de continuar luchando por entrar o permanecer en Estados Unidos, algunos migrantes están tomando la decisión de regresar a sus países de origen o incluso mudarse a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. Uno de los destinos que está ganando popularidad entre los migrantes que han sido expulsados de los hoteles o que ya no tienen acceso a los recursos en las ciudades santuario es México. En un giro inesperado, muchos han comenzado a ver al país vecino no solo como un paso temporal hacia Estados Unidos, sino como un destino definitivo donde pueden rehacer sus vidas. Este cambio de perspectiva es significativo, dado que antes muchos migrantes solo veían a México como una tierra de paso, una frontera entre ellos y el sueño americano. La migración hacia México, una alternativa viable para muchos. Los migrantes que optan por quedarse en México lo hacen con la esperanza de encontrar empleo y estabilidad. Aunque el proceso de integración y adaptación a una nueva cultura y sociedad no está exento de retos, muchos ven en el país una oportunidad para empezar de nuevo, especialmente considerando que las políticas migratorias estadounidenses se han endurecido drásticamente. Según informes recientes, la patrulla fronteriza ha reportado que miles de migrantes están saliendo de Estados Unidos por su cuenta antes de ser deportados, lo que indica una tendencia creciente de retorno hacia México. Entre estos migrantes se incluyen aquellos que ya habían sido arrestados o que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, como miembros de pandillas que temen ser capturados. Es importante señalar que, en algunos casos, se ha especulado sobre la participación de grupos delictivos internacionales, como el Tren de Aragua, que operan dentro de los refugios y albergues. Estos grupos, que han sido vinculados a actividades ilegales tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, representan una amenaza adicional que complica aún más la ya difícil situación de los migrantes. Sin embargo, las autoridades mexicanas, al igual que las estadounidenses, están intensificando sus esfuerzos para controlar la violencia y el crimen organizado, que amenaza tanto a los migrantes como a las comunidades locales.
el impacto en las comunidades de los migrantes y la respuesta de las organizaciones. La situación ha provocado una reacción fuerte por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que defienden los derechos de los migrantes. Estas organizaciones están preparando protestas y movilizaciones para luchar contra las medidas que buscan expulsar a los migrantes de los refugios y hoteles. Para estas entidades, la deportación masiva y el cierre de albergues son una violación de los derechos humanos fundamentales de los migrantes, quienes, a su juicio, no deben ser tratados como criminales simplemente por buscar una vida mejor. Además, estas ONGs están recurriendo a los tribunales en un intento de frenar las políticas que, según ellos, podrían llevar a la vulneración de los derechos de los migrantes y refugiados. La posibilidad de una batalla legal contra el gobierno de Estados Unidos refleja la creciente tensión entre las autoridades federales y aquellos que defienden los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, no todos en la sociedad estadounidense ven estas medidas como una violación de derechos. Un segmento de la población sostiene que la política migratoria del país debe cambiar para frenar lo que perciben como abusos por parte de los migrantes, quienes, según ellos, disfrutan de una serie de beneficios como alojamiento gratuito, comida, educación y atención médica, sin contribuir adecuadamente a la economía local. Esta visión ha alimentado el debate en torno a la necesidad de un sistema de inmigración más estricto, que controle de manera más efectiva la entrada y permanencia de los migrantes en el país. La posible expulsión de más migrantes, ¿un cambio irreversible? El nuevo enfoque en la política migratoria también involucra el estatus de protección temporal, TPS, que algunos migrantes, especialmente aquellos provenientes de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, han disfrutado en los últimos años. Sin embargo, la administración de Trump ha anunciado que este programa podría llegar a su fin, lo que afectaría a cientos de miles de personas que se beneficiaban de este tipo de protección. La suspensión del TPS marcaría el fin de una era de relativa seguridad para estos migrantes, quienes ahora temen ser expulsados de Estados Unidos. La incertidumbre sobre el futuro de estos programas está provocando que muchos de los beneficiarios comiencen a buscar alternativas. Algunos se están inclinando por regresar a sus países de origen, aunque esto conlleva sus propios riesgos dada la situación económica y política de muchas de estas naciones. Otros están considerando mudarse a México, donde las políticas migratorias pueden ser menos restrictivas y donde ya han establecido algunos lazos familiares o laborales. El dilema de las deportaciones masivas, una opción polarizante. Una de las medidas más controversiales que se está considerando es la deportación masiva de indocumentados, una estrategia que ha sido respaldada por algunos sectores del gobierno y de la población, pero que ha sido rechazada por otros, quienes la consideran inhumana y contraproducente. Los defensores de esta medida argumentan que es necesario frenar la inmigración ilegal para proteger los recursos del país y garantizar que solo aquellos que siguen el proceso legal puedan quedarse en el país. Por otro lado, los opositores aseguran que la deportación masiva sería un error, ya que causaría un daño irreversible a miles de personas que han vivido durante años en el país, trabajado y contribuido a la sociedad. Para ellos, una solución más humana sería una reforma migratoria integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para aquellos que ya están establecidos en el país y que no representan una amenaza para la seguridad nacional. El futuro incierto de los migrantes en Estados Unidos y más allá, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024, las políticas migratorias en Estados Unidos seguirán siendo un tema clave en el debate público. El futuro de millones de migrantes depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en Washington como en las ciudades donde los migrantes han buscado refugio. Mientras tanto, muchos migrantes ya están tomando decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Algunos están comenzando a ver a México como una nueva oportunidad, mientras que otros siguen luchando por sus derechos en Estados Unidos a pesar de las crecientes dificultades. En cualquier caso, lo que está claro es que la crisis migratoria no tiene una solución fácil ni inmediata y que las vidas de millones de personas seguirán siendo inciertas durante mucho tiempo. El impacto social de las políticas migratorias.
una crisis humanitaria o una respuesta necesaria. A medida que las políticas migratorias se intensifican y se implementan nuevas medidas restrictivas, las comunidades locales, especialmente en las grandes ciudades santuario como Nueva York y Chicago, se enfrentan a una serie de desafíos. Estas ciudades, históricamente conocidas por ofrecer refugio y protección a los inmigrantes, ahora se encuentran atrapadas en un dilema entre cumplir con las políticas federales más estrictas y mantener su reputación de ser inclusivas y acogedoras. La tensión es palpable, y las consecuencias de las decisiones tomadas a nivel gubernamental están comenzando a reflejarse en la vida cotidiana de quienes dependen de estos sistemas de apoyo. Los migrantes, al estar atrapados en un sistema que cada vez les ofrece menos alternativas, se ven obligados a improvisar para sobrevivir. Muchos han comenzado a asentarse en lugares temporales o no convencionales, como estaciones de tren, parques o incluso edificios vacíos, enfrentando condiciones de vida precarias y un constante temor a ser detenidos. En este contexto, los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos están tomando la delantera en la defensa de los migrantes, organizando protestas, marchas y eventos para levantar la voz en contra de lo que muchos consideran un retroceso en los derechos humanos, las redes de apoyo y la solidaridad en tiempos de crisis. En medio de este panorama, las redes de apoyo entre migrantes y comunidades locales están desempeñando un papel crucial. Aunque los recursos son limitados y las tensiones son altas, organizaciones sin fines de lucro, grupos religiosos y ciudadanos voluntarios están trabajando incansablemente para ofrecer alimentos, ropa y asistencia legal a los migrantes afectados. Estas redes de solidaridad se han convertido en un refugio vital para aquellos que, al ver que sus opciones se reducen, deciden buscar apoyo en la comunidad que los ha recibido. Es importante señalar que muchos de estos grupos no solo están proporcionando ayuda material, sino también emocional, creando espacios donde los migrantes pueden compartir sus experiencias, procesar sus miedos y encontrar un sentido de pertenencia en medio de la adversidad. A pesar de los esfuerzos, sin embargo, la carga sobre estas organizaciones es inmensa y muchas luchan por mantener la calidad de los servicios ante la creciente demanda. El regreso a la narrativa de la inmigración legal. ¿Es una solución real? Una de las respuestas políticas más comunes ante la crisis migratoria es el llamado a una reforma que priorice la inmigración legal. Los partidarios de este enfoque sostienen que el sistema migratorio de Estados Unidos debe ser más rígido y que las personas que desean vivir en el país deben seguir el proceso adecuado para obtener la ciudadanía o la residencia legal. Este enfoque plantea que aquellos que no siguen el proceso formal deben ser deportados, ya que, según este grupo, son los responsables de la saturación de recursos y de la percepción de que Estados Unidos se ha convertido en un imán para la inmigración ilegal. No obstante, esta propuesta ha generado una gran división, tanto dentro de los círculos políticos como en la sociedad en general. Mientras algunos defienden la idea de que un sistema de inmigración más estricto podría reducir la presión sobre los servicios públicos y mejorar la seguridad nacional, otros argumentan que tal enfoque no aborda las causas subyacentes de la migración, como la pobreza, la violencia y la inestabilidad política en muchas regiones de América Latina, África y Asia. Los migrantes y la contribución económica. ¿Una carga o un activo? Otro argumento clave en este debate es el impacto económico de los migrantes en la economía de Estados Unidos. A pesar de la narrativa popular de que los inmigrantes son una carga para los recursos del país, muchos estudios demuestran que los migrantes, especialmente aquellos que han vivido en el país durante un largo periodo de tiempo, contribuyen significativamente a la economía. Ellos ocupan empleos esenciales, a menudo en sectores como la agricultura, la construcción, la limpieza y los servicios, que son fundamentales para el funcionamiento del país. Además, los migrantes también contribuyen a través de sus impuestos, el consumo de bienes y servicios y su participación en la creación de pequeñas empresas. Incluso cuando se encuentran en una situación irregular, los migrantes gastan dinero en bienes básicos, lo que dinamiza las economías locales.
Sin embargo, la falta de un acceso adecuado a servicios de salud, educación y otras necesidades básicas a menudo les coloca en una posición vulnerable, donde su capacidad para contribuir plenamente se ve limitada. El futuro incierto de las políticas migratorias de Trump. A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de 2024, la cuestión de la inmigración se perfila como uno de los temas más candentes de la campaña. Con la promesa de Trump de seguir implementando políticas migratorias más estrictas, es probable que la situación de los migrantes en Estados Unidos empeore aún más. El presidente electo ha expresado su intención de seguir con su plan de deportaciones masivas, la eliminación del estatus de protección temporal para ciertos países y la reducción drástica de los servicios de asilo. Estas medidas podrían tener un impacto devastador para millones de migrantes que dependen de estos recursos para sobrevivir. La lucha por los derechos de los migrantes es cada vez más relevante, y la presión sobre los gobiernos de todo el mundo solo crecerá a medida que la crisis migratoria se intensifique. Para muchos migrantes, la esperanza de un futuro mejor sigue siendo la fuerza que los impulsa a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Sin embargo, también está claro que los tiempos difíciles están por venir y que quienes están atrapados en este proceso se enfrentarán a desafíos sin precedentes. Lo que los gobiernos deben entender es que las políticas migratorias no solo afectan a los migrantes, sino también a las sociedades que los reciben. La humanidad y la cooperación internacional deben ser los pilares fundamentales sobre los cuales se construyan las políticas migratorias del futuro. En fin, si hay algo que hemos aprendido de todo esto, es que la migración no se detendrá. Y mientras haya personas buscando una vida mejor, el tema seguirá siendo relevante para todos. Así que, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a encontrar una solución que respete los derechos humanos y valore la dignidad de las personas? ¿O vamos a seguir buscando respuestas que solo profundicen la división? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre las políticas migratorias de Estados Unidos? ¿Deberían cambiar? ¿Y cuál debería ser el papel de los países receptores en esta crisis? No olvides darle like a este video si te ha parecido interesante, suscribirte al canal para más contenido relacionado con este y otros temas y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.